Hola gente, octava sesión de R para Ciencia Política. Hoy día vamos a ver ejes y escalas en ggplot2. No estamos demorando mucho en los gráficos, pero creo que es importante porque es como lo que más hacemos. Y vamos allá, ¿no? Para esto vamos a usar el libro de cocina del ggplot2, que también se los puedo compartir si lo quieren, y algunos apuntes del curso de programación en ciencias sociales. ¿Bien? Pero esto va a ser muy útil. ¿Bien? Dicho eso, vamos allá. Para esta sesión vamos a trabajar con el tidyverse. Siempre vamos a tener el tidyverse porque es la forma en la que yo sé ocupar R, y readxl porque esto nos va a permitir leer un archivo .xlsx, que es un Excel, una hoja de cálculo, ¿no?, de la base de datos con el índice Gini de los países desde 1990 hasta 2020, en las últimas 3 décadas. Son los países de Latinoamérica. Entonces, como lo importante siempre es conocer nuestra base, vamos a apretar acá y nos vamos a dar cuenta de que tiene el nombre del país, CNAME, Country Name, la abreviación, CNAME A, ¿no?, Country Name Abbreviation, creo, Year, que es el año, y de los World Development Indicators, por eso WDI, Gini. Y tenemos los datos que van desde 1990 hasta 2020 para la mayoría de los países de la región. Hay unos que tienen valores NA, por ejemplo Chile, que entrega los datos cada 2 años. Hay otros países como Venezuela, por ejemplo, para los que no tenemos datos. Entonces, esto va a ser importante porque me interesa hacer un gráfico con la desigualdad de 2020, y el único país que no entrega datos para 2020 en mi base es Venezuela. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser filtrarlo. Entonces, supongamos que quiero ver el nivel de desigualdad en Latinoamérica durante 2020. Para eso puedo escribir la base de datos Gini, pero luego filtrar que el año sea igual a 2020, y luego hacemos un gráfico con ggplot, la estética. Mi variable X va a ser CNAME, mi variable Y va a ser el Gini, y vamos a hacer un gráfico de columnas. Esto se va a ver así. Bien, si se fijan, hay hartas cosas que no son presentables de este gráfico. Por ejemplo, acá Venezuela no tiene datos porque es un valor NA y lo remueve, ¿ya? Se removió una fila que contenía valores perdidos, ¿ya?, los NA. Por otro lado, están todos los nombres de los países superpuestos, no se lee bien, los nombres de los gráficos tampoco se leen bien. Vemos que no hay valores que estén bajo 30, entonces que el gráfico empiece de 0 es un poco innecesario porque no se pueden apreciar bien las diferencias, me parece a mí. Y en general vamos a pulir este gráfico trabajando en las escalas y los ejes. Bien, existen varias formas de resolver estos problemas modificando los X, pero vamos a trabajar con la más sencilla, que es invertir el eje de coordenadas, porque al hacer esto, los datos del eje X, el nombre de los países, va a ser reflejado en el eje Y. Es decir, ahora que el nombre de los países está en el eje X, cuando aplique el giro de coordenadas va a estar en el eje Y, y los valores de Gini van a estar en el eje X, ¿no? Y para hacerlo solamente agregamos la capa core flip. En este caso yo voy a filtrar Venezuela, estableciendo un operador lógico, acá el I, que me va a decir que cargue la base Gini, pero luego filtre a que los valores del año sean 2020 y que los valores del país sean diferentes. ¿Ya? Este signo de exclamación significa que no sea igual a Venezuela. Y luego aplicamos el gráfico como ya lo habíamos hecho, ¿no? Que el mapeo estético sea la variable X el nombre, la variable Y el Gini, más geoncall, que es un gráfico de columnas, más core flip, ¿ya? Que esté invertido. Y así se invierte, ¿no? Tenemos el Gini por un lado, el nombre del país por otro lado, y aquí tenemos cómo los países ahora los nombres se pueden leer. Nuevamente tenemos el problema del porte de los ejes. Ahora también pueden tener unos problemas que podrían preferir que se leyera desde Argentina hasta Uruguay y no de Uruguay hasta Argentina. Ahí tendríamos que hacer una modificación en el orden de los factores que hay dentro del gráfico, pero eso no lo vamos a aprender a hacer hoy día.
Y también podrían querer que vaya de menor Gini al mayor Gini, pero tampoco vamos a aprender a hacer eso hoy día. Bien. Ahora, preocupémonos del rango o el límite del eje. Como ustedes están viendo en el gráfico, las relaciones oscilan entre 30 y 60 y de hecho van de 30 a 55, por lo que no es necesario que consideremos todos los valores. Podemos usar XLIM e YLIM para establecer los valores máximos y mínimos que puede tomar un gráfico. Por ejemplo, aquí lo que hice fue guardar el gráfico que ya habíamos hecho, este gráfico base, como P, para ir trabajándolo sobre él. Vamos a ir trabajando sobre este gráfico, por eso lo voy a guardar como P, porque le agregamos capas. Por ejemplo, si aquí yo le pongo lo que les dije, scale y continuous con los límites, ¿sí? El límite inferior 30 y el límite superior 60, me va a pasar esto. Bien, si se fijan, se remueven los límites, se remueven los valores. ¿Ya? Eso es porque cuando me pasa eso, tengo que operar en el plano cartesiano directo. Por ejemplo, si aquí pongo que el límite de x sea 30 y 60, me va a suceder, o sea, esto tendría que ser el límite de y porque el gráfico está invertido. Me sucede lo mismo. ¿Mm? Esto me pasó varias veces, pero hay una manera de arreglarlo, que es trabajar directamente en el eje de coordenadas con core cartesian, o en este caso con core flip, porque yo ya establecí una transformación en el eje de coordenadas cuando invertí los ejes, ¿no? Porque originalmente CNAME era mi eje X y el Gini era mi eje Y. Entonces nosotros vamos a trabajar en esa modificación que hicimos del eje, ¿sí? Y vamos a agregar el argumento YLIM, que los límites del eje Y sean 30 y 60. Entonces, haciendo eso, escribimos el gráfico base P y le agregamos la nueva capa que invierta los ejes, que el eje, que el eje Y tenga como límites los valores 30, límite mínimo, y 60, límite máximo. Y esto me va a quedar así. Ahora, si se fijan, nada llega a 60, entonces esto yo lo puedo invertir, o sea, esto lo puedo reducir a 55. Y así vamos modificando las escalas, ¿no? Bien, ahora que tenemos esto, podemos proceder. Podemos ver si existe una tendencia en el Gini de la región conforme pasan los años, y para eso vamos a hacer un gráfico de dispersión clásico. Esta vez vamos a hacer un gráfico de dispersión porque lo que quiero trabajar ahora lo puedo mostrar mejor con un gráfico de dispersión. Para eso vamos a tomar el Gini, vamos a cargar el ggplot con un mapeo estético donde X sea el año e Y sea el Gini. Y a esto le vamos a establecer geomejitter. ¿Ya? Geomejitter es igual que geopoint, pero le agrega un poco de ruido aleatorio a los puntos, ¿ya? Para que se vea más, para que sea más fácil apreciar los puntos que se superponen y observar la tendencia, porque o si no, el gráfico se vería un poco diferente. ¿Bien? Si esto yo lo trabajara con geopoint en vez de geomejitter, el gráfico se vería así. Geopoint. ¿Ven? Entonces, para que esto no me pase, yo le voy a agregar un poco de ruido aleatorio, que es más por temas de presentación, con geomejitter, porque esto además no me deja ver los puntos que se superponen también. Ahí está. Ahora, el ajuste R lo hace automáticamente, ¿ya? Me refiero a la relación entre el eje X y el eje Y por tamaño. Entonces, si yo quiero modificar esto para tener una relación de 1 a 1, es decir, que se me vea un cuadrado en vez de un rectángulo como el que tengo acá, puedo usar las coordenadas
puedo modificar las coordenadas nuevamente, modifico el plano cartesiano con el comando coreFixed. Y esto va a tomar una apariencia más cuadrada, miren. Que hay una relación de 1 en 1 entre los ejes. Y esto yo también lo puedo modificar para hacer todo tipo de razones, ¿no? de relaciones. Por ejemplo, si quiero establecer un ratio cualquiera, escribo coreFixed ratio igual x y x partido en y, donde x partido en y representa una razón de x en y. ¿Ya? Por tanto, si yo quiero una razón de un medio, escribo coreFixed ratio igual un medio, y esto se me va a ver más rectangular, ¿no? Entonces, todo esto son mapeos de presentación. Ahora, si deseamos modificar las marcas en este eje X para que vayan de 5 años en 5 años y no de década en década, podemos usar la función scale x continuous, ya, para el eje X, o scale y continuous según corresponda, ya. En este caso vamos a usar la escala de X y vamos a escribir esto, breaks. Breaks me indica los cortes que yo quiero hacer. ¿Ya? Y si esto yo lo pusiera como un vector, es decir, yo podría hacer cortes arbitrarios en ciertos años y en ciertos no. Pero yo voy a hacer una secuencia, y esta secuencia va a ir de 1990 a 2020, de 5 en 5, donde 1990 es el límite inferior, 2020 el límite superior, y 5 los quiebres que se establecen. Esto me automatiza el proceso, como ustedes lo van a ver acá, escribiendo en el eje. Porque yo también podría hacer esto. Podría decirle que me corte en 2018, 2019 y 2020. Y me establece cortes arbitrarios. Por eso yo le puse esto. Le puse entonces, vamos a escribir una secuencia. Va a cortar en una secuencia que vaya de 1990 a 2020 de 5 en 5. Y ahí están los cortes que le aplicamos. Ahora, si queremos eliminar las etiquetas de los ejes, podemos usar tem axis.textx o tem.axis.texty según corresponda. ¿Ya? Especificando element blank como argumento de la siguiente forma. Vamos a escribir tem y entre paréntesis vamos a elegir el eje que corresponda, en este caso el eje X, axis, eje.text.x, el texto del eje X, igual a element blank, el elemento en blanco. ¿Mm? Entonces aquí vamos a escribir P2 más tem axis X element blank. Bien, aquí pasó algo. Ah, está mal escrito. Element blank es element blank. Y me borra el nombre del eje Y. O sea, del eje X. Ya me borra los años del eje X. Bueno, no es mi propósito hacer esto porque se pierde información. Yo necesito saber cuál es el año. Entonces, no vamos a hacer eso, no vamos a trabajar con este gráfico, pero quizás sea útil eliminar las marcas de graduación, estas de acá. No sé, quizás a alguien le gusta ese mapeo estético. Y podemos hacerlo con tem axis.tix igual element blank. Aquí ya no tengo que elegir el X, va a borrar todo. O sea, ya no tengo que elegir el X, va a borrar las marcas de los dos ejes. Entonces yo tomo aquí. Error, hay un error acá. Ah, sí, P2. Pero luego, coreFixed. Vamos a arreglar esto entonces. Lo que yo quiero hacer es P2. Y a esto le voy a agregar la coordenada fijada con un ratio que sea igual a un medio. Y a esto yo le voy a agregar una escala de X continua que quiebre siguiendo la secuencia
de 1990 a 2020 de 5 en 5. Y esto yo le voy a modificar el tema, asegurándome de que los ejes, las marcas de gradación de los ejes, estén en blanco. Ahí está, lo que me faltaba acá era un paréntesis, por eso no funcionaba. Ya, y se me vería así. Y si se fijan, ya no aparecen las marcas de gradación acá entre medio, que son estas cosas de acá, estas líneas. Bueno, si queremos eliminar todas las marcas, establecemos los cortes en breaks igual null según nuestra escala. Y en este caso no lo usaremos, pero se vería más o menos así. Bien, no hay nada. Y este gráfico no me dice mucha información porque lo único que puedo ver es que el Gini baja, pero no sé dónde está, no sé en qué años la tendencia es más baja, etc. Ahora volvamos a nuestro gráfico original, pero ligeramente modificado, que yo lo voy a guardar aquí. Y este gráfico sería este de acá. Bien, quiero que noten que aquí el Gini va de 40, 45, 50, 55, 60 y algunas veces queremos modificar los nombres que salen en este eje, en el eje Y o en el eje X. Y por ejemplo, aquí me gustaría que en 40 dijera bajo, en 50 dijera medio y en 60, o sea, que en 40 dijera medio porque es medio, que en 50 dijera alto porque es un Gini alto y en 60 dijera muy alto. Así que para esto vamos a agregar 3 cortes arbitrarios en la escala I con breaks, ¿ya? Vamos a cortar en 40, en 50 y en 60 y vamos a agregar las etiquetas respectivas con labels. Entonces aquí utilizo scale y continuous porque la escala Y, el Gini, es una variable continua y vamos a establecer los cortes en 40, 50, 60. Muy importante que concatenen con C porque eso le crea el vector. Y las etiquetas también con C van a ser medio para 40, alto para 50 y muy alto para 60. Nótense que aquí yo agregué esto, ¿ya? Porque esto significa salto una línea, ¿ya? Y yo lo recomiendo porque, miren, si yo no escribiera esto y solamente saltar una línea así, el gráfico se vería mal. Se vería así, porque R se está saltando toda esta línea de acá. Entonces, para eso vamos a modificarlo, diciéndole al programa que se salte una línea usando una expresión regular, que también las vamos a ver más adelante, que es ese slash invertido y la N. Y esto se vería así. Medio, alto, muy alto. Pero este gráfico tampoco lo voy a usar porque me gusta mucho más cómo se ve este de aquí. Mucho mejor. Pero por si acaso, si quieren cambiar los nombres de los ejes, también se puede hacer así como ven. Ahora, para el siguiente problema vamos a volver al primer gráfico, que si no lo recuerdan es el siguiente. Porque habíamos visto que los nombres del eje X se superponían, ¿ya? Y queríamos arreglar esto. La primera vez lo solucionamos invirtiendo el eje de coordenadas con chord flip, pero ahora vamos a rotar los nombres. Cada nombre lo vamos a rotar en 90 grados. Para esto usamos temp, de nuevo, axis.text.x, el texto del eje X va a ser igual a elementText, porque vamos a modificar elementos del texto, donde el ángulo va a ser 90 grados, y aquí modificamos el ajuste horizontal y el ajuste vertical. En este caso, como vamos a invertir en 90 grados, vamos a necesitar un ajuste vertical literalmente más grande, que, o sea, una razón más específica que uno, que va a ser 0.5. Este punto 5 es lo mismo que escribir 0.5. Y esto se va a ver así. Entonces es temp axis.text.x igual a elementText, el ángulo en 90, el ajuste horizontal en 1 y el ajuste vertical en 0.5. Y se ve así. Pero a mí tampoco me gusta cómo se ve este gráfico, ¿ya?
No me gusta porque encuentro que se pierde mucho espacio, que utiliza más espacio del que debería. Por tanto, lo vamos a girar 30 grados y para eso vamos a hacer un pequeño ajuste vertical. Aquí lo que modificamos fue que el ángulo va a ser de 30, ¿no? Y que el ajuste vertical va a ser de 1, antes era de 0.5. Y a esto le vamos a agregar una modificación en las coordenadas cartesianas para que el límite de y vaya de 30 a 55. Y así se ve el gráfico. Bien, ahora, esta forma de presentar el gráfico me gusta más. Y para cambiar el nombre de los ejes, por ejemplo, CNAME y W de Gini, vamos a usar labs. ¿Ya? Labs nos permite agregar etiquetas. Aquí lo que agregué fue que el título sea igual a índice de Gini en Latinoamérica 2020. X va a ser un espacio en blanco porque eso me va a permitir no poner el nombre acá, no ponerle país, porque esa información se repite con el nombre de los países en cada valor de la columna. Que Y sea el índice de Gini y que caption, la fuente, sea los World Development Indicators de 2020. Y esto se va a ver acá, así. Bien, ahora tenemos un gráfico que me parece mucho más decente que el que teníamos inicialmente, pero todavía podemos agregarle más modificaciones estéticas a los ejes. Por ejemplo, y estoy acostumbrado a tener líneas en el eje X y en el eje Y, y vamos a agregarlas en TEM, axis.line. Entonces vamos a guardar primero este gráfico que hicimos antes, vamos a sobreescribirlo y vamos a modificar. Entonces el tema primero por un lado va a tener en el texto de X la inversión en un ángulo de 30 grados con un ajuste horizontal de 1 y un ajuste vertical de 1 y vamos a agregar dentro de la misma función tem con una coma axis.line, me refiero a esto, a esta coma, axis.line igual a element line, elementos de la línea, y que el color sea negro. Bien, y se ve así. Ahora, hay temas que ya vienen con la cuadrícula lista, como tem BW, así que para eliminar esa cuadrícula y escribir solo esto, o sea, y dibujar solamente las líneas de los ejes, vamos a usar el argumento panel border igual element blank. Que si yo no usara este elemento, si no usara panel border, se me vería así. Se me vería esta cuadrícula. Y yo quiero eliminar este borde acá superior y este borde derecho. Entonces para eso utilizo panel.border element, aquí puse panel, element blanco. Y ahí se me elimina, me cambia el fondo, pero me elimina el borde superior y el borde derecho. Ahora, quizás queramos destacar Chile en este gráfico, pues yo soy de Chile y quiero saber quiero tener una referencia rápida para saber dónde mirar. Y esto lo vamos a hacer en 3 pasos. ¿Ya? Vamos a tomar este gráfico base, pero vamos a establecer una condición en el mapeo estético más básico, fill, con una condicional if-else. Si el nombre del país es igual a Chile, lo va a identificar como Chile. Y si no es igual a Chile, lo va a identificar como otro. Ahora, si yo solamente escribo esto, me va a aparecer una etiqueta aquí a lo largo del gráfico, o sea, al lado del gráfico, que me va a decir que es Chile u otro país, y yo no quiero esa información. Entonces, para que esto no me salga, en geonCall vamos a escribir show legend false, ¿ya? Porque esa distinción no va a aparecer. Ahora, si queremos cambiar el color para que Chile tenga otro color que el resto del gráfico, vamos a usar Scale Fill Manual, que nos permitirá colorear de forma manual. Nuestra variable va a ser CNAME, ¿ya? Porque es la que establecimos aquí, y va a tomar los valores Dark Red, un rojo oscuro, cuando hablamos de Chile, y Gray 50, un gris oscuro, mismo de acá, cuando hablamos de otro país. ¿Eh?
Entonces, esos son los pasos. Tomamos Gini, con nuestra base de datos, vamos a filtrar por año, igual 2020, y por nombre, ya que sean diferentes a Venezuela, que no tiene datos para 2020. Luego vamos a establecer un ggplot con el siguiente mapeo estético, donde mi variable x sea el nombre del país, mi variable y sea el índice de Gini, y vamos a rellenar, fill, colorea las barras, pero vamos a rellenar según una condición, ¿ya? Que me va a distinguir Chile de otro país. Luego vamos a aplicar John Call, show legend false, porque si yo no aplicara esto, el gráfico se me va a ver distinto, ¿ya? Por ejemplo, acá no lo voy a poner. Luego vamos a agregar scale fill manual. El nombre de la variable según la que vamos a colorear va a ser el nombre del país, CNAME, y los valores van a ser dark red cuando es Chile y gray 50 cuando es otro. Y luego es todo lo que ya vimos, ¿no? Los límites del eje, las etiquetas, el tema que yo agregué que esté en minimal, más los ajustes del texto, ya que van a estar, los nombres de los países van a estar invertidos por 30 grados, con un ajuste horizontal de 1, con un ajuste vertical de 1, más una línea en los ejes que va a ser negra. Entonces, escribiendo esto, me aparece este gráfico. Y esto era lo que yo les decía que quiero eliminar. El nombre del país acá al lado. Entonces, esa información es redundante, por tanto acá en John Call voy a escribir show.legend igual false. Y aquí tendré un gráfico listo. Y este gráfico ya me parece mucho mejor. Ahora, en las próximas sesiones vamos a trabajar con este gráfico, vamos a hacer mapeos estéticos. Mapeos estéticos con este gráfico, cómo cambiar los colores, cosas relativas a los temas, ¿ya? Meramente estético. Aquí vimos escalas y cómo trabajar con los ejes. Entonces, espero que les haya gustado el video y sin más preámbulos, nos vemos en la próxima sesión.